Muy bien, nos toca ver ahora el tema 12, renuncia de la herencia. El tema fue de conocimiento de los romanos. Es de origen romano. Viene del vocablo renunciato, que quiere decir abandonar, dejar de lado. Pero en Roma los únicos que podían renunciar eran los heredes extraneos, es decir, los extraños. Porque eran los únicos que tenían que aceptar expresamente la herencia. Porque los llamados heredes sui, esos estaban obligados a aceptar la herencia. ¿Por qué razón? Porque Roma entendía que nadie podía morir sin otorgar testamento y no se entendía que no podían dejar de aceptar la herencia. Y realmente los heredes suizos en un comienzo se acudía a ellos porque por ciertas expresiones afectivas, pero tampoco era tanto desprendimiento, porque se nombraba heredes sui a personas para hacerlos también deudores de sus cargas. Se les daba pues lo que se llama una herencia gravosa, un presente griego. La renuncia tenía un carácter irrevocable. Los únicos que podían renunciar, según el digesto, eran los menores de edad. Nuestro Código Civil, en el artículo 1052, establece la normativa respecto a la renuncia y dice: sección cuarta de la renuncia a la herencia, artículo 1052, renuncia a la herencia. La renuncia a la herencia es siempre expresa y debe ser manifestada mediante declaración escrita hecha ante el juez. El concepto de lo que es la renuncia varía de acuerdo a los autores. Vamos a tocar dos, simplemente a Francesco Messineo y a Domenico Barbero. Messineo dice que la renuncia es la manifestación expresa de la voluntad que hace un heredero bajo las condiciones establecidas por la ley, rechazando los derechos y por ende también las obligaciones emergentes de una sucesión abierta. Barbero dice que es un acto unilateral, esencialmente de naturaleza solemne, por el cual el heredero rechaza, declina recibir un caudal hereditario abierto en su favor. Es básicamente el concepto que acabamos de leer del 1052. Pero este concepto de renuncia es muy parecido, obviamente, en forma inversa a la aceptación. Pero una característica es que esta tiene que ser solemne, expresa, ante el juez, lo que no ocurre en otros países. Bueno, actualmente en Bolivia saben ustedes perfectamente que la renuncia ya está siendo declinada por la autoridad jurisdiccional y se ha trasladado eso a la atención al cuerpo de esfera de gravitación del notariado. Son los notarios quienes están manejando las renuncias y también las aceptaciones siempre y cuando no haya oposición. Pero esta renuncia tiene una mayor trascendencia que la aceptación porque en nuestro sistema la renuncia tiene un efecto que implica la modificación del estatus, la transformación. Este sujeto que tenía un título de heredero se transforma en una persona extraña. Es decir, es un penitus extraneus totalmente. Este es el efecto tradicional que tiene la renuncia. Los caracteres son expreso, ya lo hemos visto, es un acto jurídico unilateral y tiene efecto retroactivo, como si nunca se hubiera abierto la sucesión. La renuncia debe ser pura y simple, obviamente no puede de ninguna manera
estar condicionada porque se renuncia a todo, se acepta todo. Eso es relativo. Vamos a ver que se puede aceptar con beneficio de inventario posteriormente. Es gratuita, es formal y es irrevocable. Expresa, hemos dicho, porque no se presume, no hay que hacerlo. No hay prescripción. Uno dice no habrá tiempo para aceptar la herencia. Sí, hay. Vamos a ver lo que sí. Está básicamente el artículo 1053 y el 1029 que hablan de aceptación y renuncia. Es ad solemnitatem porque tiene que ir en un documento. Ahora actualmente se hace una renuncia expresa ante notario también y eso queda fe plena. Es retroactivo, se considera como si nunca hubiera sido heredero. Además es puro y simple. Es pura y simple porque el artículo 1019 dice lo siguiente. Indivisibilidad e individualidad de la aceptación o renuncia. Primero, no se puede aceptar o renunciar una herencia bajo condición o a término, ni aceptarse una parte renunciando a la otra. En los primeros casos se entenderá que el heredero ha renunciado a la herencia y en el último se tendrá toda ella por aceptada. Y el segundo parágrafo dice la aceptación y renuncia es un derecho individual y en consecuencia cada uno de los herederos ejerce su derecho separadamente y por su parte, individual, completamente individual, absolutamente pura y simple como lo dice el documento. Es gratuita, por supuesto que sí, que tiene que ser gratuita, porque recuérdense que al renunciar una persona está renunciando a la posibilidad de un contenido patrimonial. Está renunciando. Entonces, por supuesto que es gratuita. Irrevocable, irredactable. ¿Por qué razón? Por un tema de que es imposible poder dar seguridad jurídica a nadie cuando alguien acepta hoy y renuncia mañana o viceversa. Eso no es lo correcto. Las formalidades están dadas en el 1052, lo hemos visto. Definitivamente tiene que estar claramente identificada esa renuncia. ¿Se puede renunciar por apoderado? Por supuesto que sí. La renuncia no es intuito personae, por lo tanto se puede renunciar con poder especial, con un poder notarial debidamente hecho, es posible renunciar. La capacidad para renunciar se da en los capaces, aquellos que tenían capacidad para los otros actos de la vida jurídica, pueden hacerlo. Los incapaces tendrán derecho a renunciar por sus padres interdictos. ¿Qué más importa la renuncia? La renuncia importa el derecho a la legítima. Si se renuncia a la cuota parte, ¿se renunciará también a la cuota parte disponible, donde está la legítima? A ver, el que renuncia a todo. Y como hemos dicho que es una renuncia total, al renunciar a la herencia, obviamente que el que puede a lo más, puede a lo menos, que el que renuncia a lo más, renuncia a lo menos. Los efectos son que nunca es heredero, los débitos o créditos se mantienen entre el renunciante y el causante. Si el heredero realiza actos de aceptación entre aceptar o renunciar, se consideran bajo la figura de la gestión de negocios ajenos. Si renuncia es un extraño, pero si el caudal es insuficiente, él tiene que aportar con los gastos de última, enfermedad y sepelio. Fíjense que por lógico, porque definitivamente no es que la ley presuma que renuncia porque tiene dinero, sino simplemente lo que indica es que si ha renunciado es un derecho
Es un derecho subjetivo, por lo tanto renunciable, pero si hay la eventualidad de que se necesite dinero para los gastos de sepelio y demás cosas, obviamente que tiene que hacerlo. Nulidad de la renuncia. Si se renuncia sin formalidades, esta renuncia será calificada como nula ipso jure. ¿Por qué? Porque claramente especifica que la renuncia a la herencia es siempre expresa y debe ser manifestada mediante declaración expresa. O sea que las expresiones de palabra de decir no, no quiero nada de tu herencia, de la herencia de papá o de este tercero, son simples manifestaciones verborrágicas que no tienen efecto jurídico. Si hay nulidad, el juicio deberá ser en la vía de puro derecho y establecer definitivamente mediante la autoridad judicial. La anulabilidad lo pone como si nunca hubiera renunciado y el renunciante vuelve a ser un heredero provisional. ¿Puede haber revocación de la renuncia? Sí. ¿Quiénes pueden pedir? Los acreedores. Porque al acreedor del heredero le interesa invalidar la renuncia de su deudor cuando el heredero sea insolvente y se trate de una herencia beneficiosa. Entonces ahí surge la revocación haciendo uso de la acción pauliano-revocatoria, pero debe cumplir con los requisitos. Primero, tiene que tratarse de un acreedor quirografario. Tiene que ser un acreedor anterior al acto de la renuncia. No puede tratarse de un acreedor posterior. Tiene que tratarse de una herencia beneficiosa. Y tiene que probar que su deudor heredero está en estado de insolvencia o en desgracia. El artículo 1021 tiene como nomen juris irrevocabilidad o impugnación. La aceptación y la renuncia de la herencia son irrevocables, pero podrán ser impugnadas por terceros interesados, estos terceros los acreedores. Segundo, los acreedores podrán demandar la nulidad de la aceptación de una sucesión insolvente o pedir el juez las autorice para aceptar la herencia en lugar del renunciante. En este caso, la renuncia solo se anula a favor de los acreedores y hasta la concurrencia de sus créditos, pero no favorece al renunciante. Fíjense ustedes, la legislación en ese sentido es absolutamente clara. ¿Se puede renunciar a los legados? Claro que sí, por supuesto que sí. La renuncia al legado tiene las mismas características que la renuncia a la herencia. Solo se puede admitir herencia mediante las formalidades previstas por la ley. Aquí además hay que notificar a los herederos y a los colegatarios. Ahora esto hay que depender. Si hay un solo legatario y este renuncia, obviamente que la renuncia beneficiará a los herederos. Momento de la aceptación y momento de la renuncia de la herencia. Debido a que tanto la aceptación y la renuncia, como no tienen un carácter indefinido, entonces están sometidos a límites de tiempo. Se debe analizar en esos dos momentos. ¿Desde cuándo se puede aceptar o renunciar o repudiar la herencia? ¿Y hasta cuándo se puede hacer renuncia de un legado? A ver, veamos qué es lo que dice la legislación al respecto. Para esto leemos primero el artículo 10.18. Nulidad de la aceptación y de la renuncia anticipada. Es nula toda aceptación o renuncia de la herencia instituida por una persona viva.
Como nuestro sistema es sucesión mortis causa, hay que esperar que muera el causante para recién decidir si renunciamos o aceptamos. ¿Y en qué tiempo? Aquí hay un conflicto. Esto es un conflicto. Yo voy a leer dos artículos. El artículo 1029 tiene como nomen juris plazo para aceptar la herencia en forma pura y simple. Primero, salvo lo dispuesto por el 1023, como es un artículo remisivo, previamente, entre paréntesis, les explico que el artículo 1023 es el plazo que tiene el heredero o que se tiene judicialmente por cualquier persona interesada para que el heredero acepte o denuncie. Básicamente lo hemos visto, es la revocación. La revocación de la nulidad pedida o el plazo pedido por los acreedores, porque los acreedores no pueden esperar todo el tiempo que se le ocurra pues al heredero, y entonces con el 1023 lo que hacen es apurarle. Simplemente transcurren 9 días del fallecimiento del decurios y le dicen, bueno, ¿cuándo van a aceptar o cuándo va a renunciar? Fíjense ustedes que esto es importante. ¿Por qué razón? Porque definitivamente, seguramente, el acreedor tiene premura por recuperar su crédito. Pero como ya hemos visto esta remisión que nos hace al 1023, sigamos. Y empiezo de nuevo para darle coherencia. Artículo 1029, plazo para aceptar la herencia en forma pura y simple. Primero, salvo lo dispuesto por el artículo 1023, el heredero tiene un plazo de 10 años. 10 años para aceptar la herencia en forma pura y simple. Vencido ese término, prescribe su derecho. Entonces dice claramente plazo de 10 años. Y además anuncia que si esto se vence, prescribe su derecho. Prescribe, dice. Prescribe, no dice caducará. Segundo, el plazo se cuenta desde que se abre la sucesión o desde que se cumple la condición. Perfecto. Pero hay otro artículo que también se los voy a leer, que está más adelante, que es el 1053. El nomen juris es plazo para renunciar la herencia. El nomen juris anterior era plazo para aceptar la herencia en forma pura y simple. Salvo lo dispuesto por el artículo 1023, es el remisivo que hemos leído, el heredero tiene un plazo de 10 años para renunciar la herencia. Ustedes ya estarán aquí preguntándose qué pasó. En uno tenemos 10 años para aceptar en forma pura y simple, y el 1053 nos dice que tenemos 10 años para renunciar a la herencia. Seguramente muchos de ustedes dirán que la técnica legislativa es espantosa. Yo creo absolutamente lo mismo, es terriblemente mala. Y el plazo, el segundo parágrafo, es el mismo. Entonces, fíjense, esta situación definitivamente, comparando esto con la legislación extranjera, vemos diferentes posturas. El criterio francés. Muchos dicen, pasado el lapso, se pierde el derecho de denunciar. Es decir, si no acepta en 10 años, se entiende que has denunciado. Es lo que dicen los franceses. Nosotros tenemos un conflicto. Y si pasan 10 años sin denunciar, ¿se entiende que ha aceptado? Lo vamos a ver en otro momento. La segunda postura
es prohijada, apoyada por Ripert, Colin, Capitán, esos monstruos del pensamiento jurídico francés clásico. Y dice, pasado 10 años y guarda silencio porque no quiere. Entonces hay que considerarlo como renunciante. Hay una tercera doctrina que dice, que es la moderna, si otros herederos aceptan y él se comporta silenciosamente, ya no se lo considera aceptante sino renunciante. Tampoco se establece qué pasa si otros herederos renuncian y él se comporta sigilosamente, silenciosamente. ¿Se lo considerará aceptante? Es complicado, ¿por qué? Porque la normativa no está bien hecha. Un poquito para adelantar algo, terminados sus sesiones, vamos a hacer un análisis artículo por artículo del Código Civil en comparación a otros artículos del continente. Tercera postura. La naturaleza del plazo no dice si es adquisitiva o extintiva. Aquí tendrían interés en alegar ese plazo los coherederos, los acreedores del causante, los acreedores del propio heredero. Imagínense ustedes que el heredero tenga acreedores y no quiera recibir la herencia. Hemos visto la acción pauliana, lo hemos dicho hace un ratito. Los acreedores tendrán que movilizarse. El tema de la transmisión está también, o viene al caso cuando una persona muere antes de aceptar o rechazar la herencia. Ahora, si muere antes, transmite esa situación de incertidumbre a sus herederos. Sí, el artículo 10.17 del Código Civil es clarísimo al respecto. Transmisión del derecho a aceptar o renunciar a la herencia. Si el llamado a la sucesión muere antes de aceptar o renunciar a la herencia, el derecho se transmite a sus herederos. Esto tiene lógica. Si hemos hablado que nuestro Código Civil y los modernos códigos civiles en materia sucesoria están en la idea de la subintración u ocupar, más que la subintración física o personal, ocupar el lugar jurídico, por supuesto, pues que tendrían que tener la capacidad, o no la capacidad, la posibilidad de aceptar o rechazar. La intimación también es bueno conocerlo, saberlo, porque es importante. Hemos hablado en el 10.23, y ahora lo vamos a leer in extenso, que ese plazo de 10 años no está escrito en piedra, porque ahora sí leo totalmente el 10.23. Plazo para pedir judicialmente al heredero que acepte o renuncie a la herencia. Primero, cualquier persona interesada puede pedir al juez, transcurridos 9 días del fallecimiento del decuyus, que fije un plazo razonable, el cual no podrá exceder a un mes, 30 días, para que en ese término el heredero declare si acepta o renuncia a la herencia. Segundo, en ese plazo debe el heredero declarar que acepta la herencia en forma pura y simple o que renuncia a ella o que se acoge a los plazos y procedimientos para la aceptación con beneficio de inventario, optando por una de las alternativas señaladas en el artículo 10.33, que como es remisivo, nuevamente hago un paréntesis y leo el 10.33. Opción concedida al heredero. El heredero que se encuentre dentro de los 6 meses fijados por el artículo anterior, que es el plazo para aceptar la herencia con beneficio de inventario, puede optar entre aceptar la herencia con beneficio de inventario o pedir que previamente se levante esto para luego deliberar si acepta o no. Obviamente ustedes como abogados van a proponer la segunda tesis, porque siempre es mejor tener más tiempo. Entonces ya no hay 10 años, aquí hay un tema que los 10 años se ha ido a 30 días simplemente.
Y para terminar, el cómputo es desde su legal notificación y quien exige, es decir, la notificación judicial del acreedor, donde le dice, señor, acepte o renuncie. Y son los acreedores del causante o del heredero. Ojo, aquí es importante saber que los coherederos no pueden exigir intimación. ¿Por qué razón? Porque están en un mismo plano junto con los demás. Las formas de intimación son mediante intimación judicial, pero actualmente se lo puede hacer con intimación notarial, porque ya les he dicho que se maneja la aceptación y renuncia también en la vía notarial. En caso de oposición, recién es judicial. Y si no contesta en 30 días, se lo considerará aceptante. ¿Por qué? Porque está de acuerdo con el sistema de adquisición ipso iure. Fíjense que es interesante este tema y con esto damos fin al tema 12. Permiso.